Bíblica Alto Refugio, es donde un servidor, mi familia, estuvimos congregando, mi esposa y yo, donde mi hermano Mauro está aterrizando por ahí en la ciudad de Puebla con Lucy, con Isra. En fin, el Señor nos está permitiendo reencontrarnos también en el ministerio. Estamos sirviendo al Señor en una comunidad ahí cerca de Zacatlán, de las Manzanas, muy cerca del Valle de Piedras Encimadas. ¿Cuántos conocen el lugar? Piedras Encimadas, ¿no conocen el lugar? Es un lugar muy bonito, visítenlo. Es una comunidad rural que se llama Camotepec. Y el Señor está haciendo cosas bonitas ahí. Está levantando a las familias, impactando a los niños, y el Señor pues, nos está permitiendo colaborar ahí en su obra de esta manera. Y a lo largo de los años, meses, el Señor nos permite servirle de diferentes formas, en diferentes lugares. Bien, vamos a entrarle al tema. Durante los próximos horas, en este par de días que me toca participar con ustedes, nuestro enfoque estará en entender cuáles son los aspectos que debemos conocer para la construcción de comunidades cristianas sólidas. Quiero expresarme correctamente para que se haya entendido de la mejor manera. ¿Qué necesitamos para que en estos tiempos que estamos viviendo, como herramientas para el ministerio, para construir comunidades cristianas fuertes, partiendo desde las familias? Las familias fuertes provocan iglesias fuertes. Ministerios sólidos que den como resultado iglesias sólidas y preparadas para enfrentar los desafíos con los que nos encontramos en estos tiempos. Estamos en el año 2025 después de Cristo. ¿Cuánto habrán cambiado las cosas desde que el Señor vino, se hizo hombre en esta tierra, creció, discipuló a esos 12 que le acompañaban, y a través de milagros, señales que él hacía, muchos otros fueron alcanzados? Hasta llegar al punto, y ahí vemos en el libro de los Hechos cómo se empieza a gestar la primera iglesia en el mundo. ¿Cuántas cosas han sucedido? ¿Ustedes creen que hayan cambiado las cosas desde aquel entonces hasta nuestros días? Bueno, si vemos, por ejemplo, lo que acabamos de hacer, la forma de adorar y de alabar al Señor a través de la música, yo creo que han cambiado un poquito las cosas, ¿verdad? La electrónica ha venido a transformar muchas cosas en la forma de adorar al Señor. Pero no solo eso. Yo creo que en aquel tiempo, en el primer siglo, la iglesia no tenía bancas como las que estamos teniendo hoy. Hoy las iglesias han cambiado el concepto de las bancas. Ahora son sillas muy cómodas, acoginadas, para que aguantemos la hora y media del predicador, ¿verdad? Y mejor llevemos almohadas porque algunos suelen dormir. Espero que no sea el caso con un servidor y que nos podamos entender y vamos a interactuar un poquito en este par de días. Buscaremos equiparnos. ¿Equiparnos qué quiere decir? Buscaremos jalar algunos aspectos, herramientas que son útiles como líderes de iglesia, miembros de la iglesia. ¿Cuántos de aquí son líderes de iglesia? Levanten la mano. Pastores, tienen dirección de algún ministerio, bajen su mano. Los demás son miembros de la iglesia, no menos importantes, miembros del cuerpo de Cristo. Levanten la mano los demás, por favor, para tener idea solamente de número. Y faltaron muchos por un accidente que hubo allá en Oaxaca, no pudieron llegar por una obstrucción de carretera. Todos nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo necesitamos estar capacitados para enfrentar todas las cosas que se nos han venido encima en estos tiempos y las que vendrán. Muchas cosas vienen en contra de la iglesia. Y lo digo esto porque los tiempos se acercan.
Los tiempos proféticos de Dios se acercan y estamos viviendo cosas que están transformando de una manera impactante al mundo entero. Y la iglesia está inserta en este mundo. Y estamos en este mundo ¿para qué? Para transformar a las personas, para que a través del trabajo del ministerio y en el poder del Espíritu Santo de Dios, amén, podamos buscar transformar a las personas que no creen todavía, transformarles a hijos de Dios, de gente natural, de hombres naturales, a hombres renacidos, rescatados, redimidos por el Señor Jesucristo. Así es que como líderes y miembros de la iglesia, tenemos que equiparnos, hacernos de las herramientas necesarias, prácticas, lo más prácticas posibles para fortalecer estructuras de la iglesia, fortalecer ministerios y sobre todo compromiso con Dios. Bien, antes de continuar, permítanme hablarles un poquito de un servidor porque sí necesito entrar en esa dinámica de que me conozcan un poquito, sepan de dónde vengo y por qué estoy aquí. Yo nací en la Ciudad de México hace 65 años. El día de ayer el Señor me permitió cumplir 65 años. Y gloria a Dios, porque el Señor me permite estar aquí. Y gloria a Dios porque el Señor me ha ido transformando de ser un individuo que en mi juventud me declaraba ateo. Yo era estudiante de mucho conocimiento y fundamentaba todas las cosas que yo hacía o decía en la ciencia y en el conocimiento humano. Pero el Señor se encargó, y me lo imagino diciendo, pobre iluso, porque no sabes lo que te espera. Y el Señor me presenta enfrente a alguien que transforma mi vida a través del Evangelio de Jesucristo. Amén. Lamentablemente no pudo estar conmigo en esta ocasión por razones de trabajo, pero ese alguien es mi esposa. Ella se llama Ana María Peristán. Ella me habló del Señor Jesucristo en mi juventud y me llevó a un punto de transformación, donde me dijo: ¿quieres ver a Dios? Rétalo y vas a ver. ¿Cuál Dios? Le decía yo. A mí no me digas Dios te bendiga, a mí dime ten mucha suerte. ¿Han oído hablar a alguien así? ¿Sí? ¿Han oído a alguien así que dice: no me digas Dios te bendiga, dime dime ten mucha suerte? Pues hice caso a su llamado y reté a Dios, y Dios me transformó. A lo largo de los años el Señor nos permitió tener 2 hijos. Somos padres de 2 hijos, Edgar Mauricio y Jerameel, que significa misericordia de Dios. Ambos andan en sus trabajos, uno en Monterrey, otra aquí en la ciudad de Puebla, y nos han hecho nietos de 4 nietos, y viene un próximo bisnieto. Así el Señor se ha encargado de llevarnos rapidito en este camino de la vida. Bien, el Señor nos permitió hacer muchas cosas ministerialmente. Ya en mi edad adulta, el Señor me permitió hacer el seminario, aquí en el Seminario Bíblico de Puebla. Algunos lo han de conocer. Pudimos hacer la licenciatura en teología, hacer ministerio, ir a sembrar iglesias, ministerio pastoral durante algunos años, en fin, muchas cosas. Pero por sobre todo, ¿y por qué estoy aquí? Porque el Señor me permitió ser observador de la iglesia. Me ha permitido ir a fundaciones de iglesias, colaborar en la fundación de nuevas iglesias y ver cómo se ha desarrollado la iglesia durante estos últimos años. El Señor me ha permitido tener ya alrededor de 25 años de ministerio y ver muchas cosas.
¿Y qué necesitamos nosotros rescatar de todo eso? Lo que necesitamos como iglesia. Bien, primero que nada, debemos de partir de algo fundamental. ¿Qué es eso? El fundamento. El verdadero fundamento en el que se tiene que cimentar la iglesia de Dios. ¿Cuántas Biblias tenemos aquí hoy? ¿Sí trajeron su Biblia? Aquí está la mía, la traigo digital, la traigo en la computadora, para que no nos falte. Qué bueno que la trajeron porque la vamos a utilizar. Vamos a empezar con esto, con el principio. Cuando mi hermano Mauro me invitó a venir y estar con ustedes, yo pensaba, bueno, ¿qué les puedo compartir? Cuando veo el cartel y el título de la conferencia, dije, ya sé qué es lo que vamos a ver. Necesitamos restablecer algunas cosas. Necesitamos encontrar el punto de partida. Porque la iglesia en este tiempo, lamentablemente, espero que no sea el caso de las iglesias, ¿cuál es la denominación? ¿De iglesia misionera? ¿El nombre completo? Iglesia Cristiana Evangélica Misionera. Iglesia Cristiana Misionera, Evangélica Misionera. Fíjense qué importante es el nombre, porque ahí está mucho el fundamento de lo que debemos de encontrar antes de continuar y seguir hacia lo demás. Primera de Corintios 3:11, muchos conocemos ese pasaje de memoria, pero voy a pedirles que me apoyen con la lectura. Primera de Corintios 3:11. ¿Alguien lo tiene? Vamos a repetirlo juntos, por favor, lo tenemos, junto conmigo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Jesucristo. Dice este texto que no hay otro fundamento. El fundamento es Cristo. Jesucristo es el fundamento principal de la iglesia. Junto con la importancia de la palabra de Dios y la doctrina cristiana que tenemos, esas son herramientas que necesitamos para vivir como iglesia. Pero lamentablemente a lo largo de los últimos años, las últimas décadas, parece ser que estamos buscando poner otro fundamento, fundamentos diferentes. Colosenses 1:18, por favor. ¿Lo tienen? Juntos vamos a leerlo, por favor. Acompáñenme. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y entonces, ¿quién es la cabeza? Cristo. Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Miren, he conocido diversas congregaciones, fui pastor de una iglesia cuyo origen fue un poquito extraño porque era una iglesia metodista. ¿Cuántos conocen a la iglesia metodista? ¿Hay alguna iglesia por aquí metodista? ¿Saben cuál es su liturgia, su forma? Ellos tienen un libro así de grueso, dependiendo del tamaño, que le llaman la disciplina metodista. Son 400 y tantos artículos que ponen por encima de la doctrina de la palabra de Dios. Y todo se rige por la disciplina metodista. Cuando llegó a este lugar que se quedó sin pastor en algún tiempo, incorporé al nombre Iglesia Metodista el nombre Iglesia Metodista Bíblica. ¿Por qué? Porque el Señor me llamó a poner la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa. A poner a Cristo por encima de cualquier otra cosa, no ponerlo yo, sino proclamar a Cristo por encima de cualquier otra cosa.
Y entonces se convirtió en la Iglesia Metodista Bíblica, Dios con nosotros. La cabeza y el fundamento son Cristo, indudablemente. Y no debe de haber otro fundamento que no sea Jesucristo. Durante las últimas décadas pude experimentar y ser testigo de esfuerzos por plantar iglesias. Y muchos de esos esfuerzos se enfocaban primordialmente en tener el lugar de reunión. ¿Qué les parece? Hasta que no estaba listo el lugar de reunión, con un bonito piso, unas bonitas bancas, y entonces el cuerpo empezaba a trabajar. O los encargados empezaban a trabajar. ¿Qué les parece esto? Se perdió el fundamento principal. Hasta que no teníamos instrumentos, un bonito piano, una bonita guitarra, una hermosa batería, Tama. Esto es de lo mejor que hay en música, de baterías. Por cierto, me da gusto porque tienen buena herramienta. Pero hasta que no está listo todo esto, entonces no se empieza a trabajar en lo que sigue. ¿Qué les parece esto? Necesitamos regresar al fundamento. Necesitamos regresar que el fundamento es Jesucristo y no hay otro fundamento. Todo lo demás es lo de menos y se podrá venir añadiendo poco a poco al ministerio, al trabajo. Las diferentes iglesias que existen en este tiempo, que se autodenominan cristianas, han adoptado diferentes formas de gobierno. No ignoro cuál es la forma de gobierno de la iglesia local, pero los hay que tienen un solo pastor, los hay que tienen un cuerpo de ancianos, los hay que tienen un cuerpo de administradores y uno de ellos principal. Los hay que tienen una estructura de gobierno general y tienen en las iglesias locales diáconos, servidores que rinden cuentas a una autoridad principal. Bueno, no me quiero meter en los asuntos de los diferentes nombres de tipos de gobierno. A lo que voy es a lo siguiente. Independientemente de la forma de gobierno de una iglesia, este versículo nos da el principio fundamental. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y subordinándose a todo esto, y abajo de esta cabeza que es Jesucristo, puede venir cualquier otra forma de gobierno humano. Si está fundamentado en la roca, si está fundamentado en Jesucristo, que es la cabeza, si tenemos como autoridad a Jesucristo en la iglesia, entonces no importa lo demás, estamos seguros, estamos a buen resguardo y podemos llegar a un puerto seguro si tenemos como cabeza a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En alguna ocasión, una iglesia allí en la ciudad de Puebla organizó un congreso e invitó a diferentes congregaciones locales. Y escuché algo que me dolió. Me dolió por esto, en este sentido. Escuché decir al pastor principal de la iglesia referirse a sus colaboradores como sus escuderos. ¿Ustedes saben qué es un escudero? ¿O qué era un escudero en la época medieval? ¿Que cuidaban a quién? Justamente, que cuidaban al rey. Y entonces, si lo traducimos, ¿cómo se estaba presentando el pastor? ¿Como quién? Tomando, arrebatando lo que está privilegiado solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces le queremos quitar la gloria a quién? A Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Me dolió porque no era posible. Yo estaba escuchando algo que no podía creer. Se estaba él proclamando como el rey de su comunidad. Y entonces todos los demás eran sus siervos. Escúchenlo, ¿eh? Y no permitamos que esto nos gane, porque esto es lo que deriva en otra cosa muy fea que vamos a hablar un poquito más adelante, que es lo que tenemos que prevenir para que esto no suceda en la iglesia del Señor. Porque ¿de quién es la iglesia? Es del Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Este es el fundamento principal. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien. La palabra de Dios, la Biblia, ese documento que tenemos en nuestras manos, ya lo podemos tener digital en nuestros dispositivos, lo podemos tener en la computadora. Hay iglesias que acostumbran tener en la pantalla, proyectar los textos bíblicos para que tengamos la comodidad de verlos y no encontramos rápido en nuestra Biblia. Pero la sugerencia es que tengamos una Biblia siempre en la mano, de papel, todavía no se sube. Los de mi generación, de los 60, ¿cuántos sabemos aquí de esa generación? Poquitos, ya somos poquitos, pero en esta generación, 60, 70, 80, todavía usamos el papel. Y como que no se nos hace muy cómodo todavía tener el teléfono celular y la Biblia. Es bueno tenerlo, porque ahí en el teléfono podemos tener 800 versiones de la palabra de Dios para hacer comparaciones, pero yo prefiero tener todavía esta Biblia, que dicho sea de paso, esta Biblia me ha acompañado por 35 años. Esta Biblia, perdón, por 44 años. Y quiero decirlo, también el 1 de agosto fue nuestro aniversario de bodas. Y en ese aniversario, mi suegra, ¿te acuerdas de mi suegra? ¿Sí, verdad? Ya pasó un ratito. Me hizo este regalo. Esta última empastada es culpa de mi hermano Mauro, que se la hizo. Pero ya ha tenido no sé cuántas. Una vez se aventó un busito en un tinaco de agua, ahí en la iglesia, y pues se rescató, se restauró. Y me ha acompañado durante todo este tiempo. Prefiero el papel, todavía. Pero si no tienen la de papel, tráiganla en su dispositivo. La Biblia es única. La Biblia contiene o es, véanlo desde el punto de vista que quieran, la palabra de Dios. Y si nosotros vivimos bajo la autoridad de la palabra de Dios, pues debemos de tenerla junto a nosotros en todo momento. Porque es la revelación de Dios escrita en lenguaje humano. Conocí a unos queridos hermanos, un misionero que trabajó con un equipo que traducía la Biblia allá en el estado de Oaxaca, en la sierra. Pedro Hitler, judío, convertido al cristianismo por el simple y sencillo hecho de haber leído la Biblia. Pedro Hitler. Él se convirtió al Señor a través de la palabra de Dios. Por eso es bueno que tengamos la Biblia cerca de nosotros y no perdamos la oportunidad de compartirla con otros, porque es palabra de Dios. Y la promesa es que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre hay respuesta. Es la revelación de Dios escrita en lenguaje humano. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17. Acompáñenme, por favor. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Las palabras de la Escritura, antes de que la leamos, y dice el texto que son inspiradas por Dios. Fueron alrededor de 40 autores humanos, escritores,
inspirados por Dios. ¿Qué significa esto? Fueron influenciados por Dios mismo para plasmar de una forma escrita sus deseos, sus testamentos, lo que tuvo que decir allá antes del nacimiento de Cristo y lo que se tuvo que decir ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hasta que se formó completamente. Entonces, las palabras de la Escritura son inspiradas por Dios, y esto implica que Dios es la fuente o origen de lo que está escrito. No perdamos de vista esto. Ahora sí vamos a leer juntos, conmigo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos que toda la Escritura, en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento, pero hoy sí podemos contar con Antiguo y Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Con aquel tiempo, desde el Génesis hasta Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías. ¿a quién? Malaquías. A Malaquías. Y se nos atraviesa un tiempecito en el que no hubo profecía, no se escribió nada, el periodo intertestamentario, y después empiezan a escribir otras cosas, la evidencia del paso de Jesucristo como hombre sobre la tierra, Nuevo Testamento. Pero toda esta escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer énfasis en todo esto? Porque son los principios, es el origen, son los rudimentos de lo que tenemos que estar recordando todos nosotros para al mismo tiempo transmitir a los que nos siguen en generaciones. Es hermoso ver a los niños con el pandero y asistiendo a su clase dominical, ¿verdad? Cuando hay oportunidad. Esas generaciones son impactadas por los que vamos nosotros primero que ellos. Vamos dejando un legado. Pero tenemos que recordar que es la palabra de Dios lo que impacta las vidas a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice aquí que es útil, que sirve, que nos podemos tomar de ella para beneficio para nuestra vida. Y es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? ¿Alguien me quiere explicar esta palabrita rara? A ver, uno de los más asiduos a la iglesia, ¿quién pudiera explicar esta palabra redarguir? ¿Alguien? Adelante. Crear una convicción en otra persona, ¿no? ¿Crear una convicción en otra persona? Palabras más, palabras menos. ¿Sí? ¿Otra opinión? Sí, adelante. Yo lo veo más que como una motivación para reflexionar. ¿Para qué, perdón? Para reflexionar. Para reflexionar. O una exhortación. O una exhortación. Fíjense qué interesante. En mis tiempos mozos, algunos de ustedes se han de acordar de algunas caricaturas por ahí en la televisión, donde aparecía un personaje y de repente no sabía qué hacer, si esto o aquello, pero estaba un angelito de un lado y un diablito del otro. Y uno y otro le estaba diciendo, le estaba aconsejando. Y el angelito le decía, es por aquí, porque aquello está mal. Y eso pues, se traducía, así lo interpretábamos, que era la conciencia personal, ¿sí? Que no es otra cosa más que el Espíritu de Dios influenciando nuestras vidas para crear una convicción y buscar una forma de reflexión en lo que vamos a hacer. ¿Sí? Redarguir. Profundizar en el corazón y el alma. Podemos encontrar muchas definiciones
lo entendemos, Dios nos ha dado algo muy importante, inherente en el ser humano desde muy pequeños, desde chicos. Los niños saben qué está bien y qué está mal, y eso se le llama discernimiento, ¿sí? Discernir las cosas, qué está bien o qué está mal. Si un niño pequeñito viene y tira algo de cristal y se rompe, se va a espantar y va a entender que estuvo mal. Está discerniendo, está teniendo la capacidad de discernir qué está bien o qué está mal. Nosotros podemos ser redarguidos por la palabra de Dios, confrontados con la palabra de Dios, para tomar decisiones correctas en nuestra vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no, me regreso. Así es. Para corregir. Si no había yo entendido, si no había comprendido tal o cual cosa, y la palabra de Dios me redarguye, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primeramente, reconocer que este libro maravilloso, 66 libros, este compendio que contiene la palabra de Dios, me va a confrontar y me va a convencer porque es la palabra de Dios. Esto tiene que hacerme reflexionar y tiene que hacerme dar un cambio de dirección. Y eso se le llama corregir. Arrepentirme y corregir. ¿Para qué? Para instruir en justicia. Para que sea enseñanza primeramente para mí y después a quienes les puedo compartir. Y después dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios no está limitado al género masculino, no está limitado a eso solamente. Cuando habla la palabra de Dios del hombre, habla de todo nuestro, de toda la población, de todo el ser humano, que es hijo de Dios. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces partamos del principio, la palabra de Dios, el fundamento Cristo, el fundamento y cabeza de la iglesia es Jesucristo. No hay otro fundamento que no sea Jesucristo, y la palabra de Dios, nuestra máxima autoridad de vida. Y de acuerdo a este versículo, estos dos versículos que leímos en 2 de Timoteo, es todo lo que necesitamos para nuestro propio beneficio y para compartir a los demás. ¿Para qué? Para que estemos preparados para lo que viene, preparados para librar la batalla de cada día, preparados para los retos que se avecinan, que no serán fáciles, preparados para toda buena obra. Y entonces la aplicación práctica de los principios bíblicos en la vida diaria será algo que tenemos como herramienta ya en nuestras manos para desarrollar todo lo que el Señor quiera y nos encargue por hacer. Hebreos 4:12, por favor. ¿Están conmigo? Juntos vamos a leer. Conmigo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios se mueve. La palabra de Dios, cuando penetra nuestro corazón, va a provocar un cambio. Y si no lo está provocando, y me quiero dirigir a cada cristiano que estamos aquí, la palabra de Dios, aunque seamos cristianos, convertidos, hijos de Dios, pero si la palabra de Dios no está provocando
un cambio en nosotros cada vez que la escuchamos. Hay una lucecita roja que nos debe de llamar la atención y tenemos que buscar qué es lo que está sucediendo. Si la palabra de Dios no transforma mi vida, es que algo está mal, algo está funcionando mal. Y tenemos que regresar al origen. Tenemos que regresar a esa práctica que la iglesia local tiene por denominación y debe de tener por práctica todo el tiempo. Locales e invitados vienen de la misma corriente, denominación. ¿Vienen de qué lugares están aquí? A ver, déjenme saber un poquito. Aquí, ¿cómo se llama la localidad? Miguel Xochitecatl. San Miguel, Xochitecatitlán. San Miguel, Xochitecatitlán. No, Tecatitlán. Sin la N. Xochitecatitla. Ok. ¿De dónde más vienen? Déjenme saber. De la tierra bendita y divina donde fluye leche y miel. Yo soy originario de lo que era el DF, ahora Ciudad de México. ¿De qué zona viven más o menos? Coyoacán, allá vivía mi madre mientras vivía ahí, cerca de Villacuapa. ¿De qué otro lugar? Ciudad de México. Puebla. Gavino Barrera, Veracruz. De las Chuapas, Veracruz. El Señor nos permitió, no las Chuapas, vivir un par de años en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y nos permitió ir a algunos lugares, por allá Yanga, Veracruz, por allá por esas zonas del sur de Córdoba. Tierra Blanca. ¿Alguien de Tierra Blanca por aquí? ¿O cerca de ahí? ¿No? ¿De dónde? Tres Valles, también. Mucho calorcito por allá, ¿verdad? Venimos de diferentes lugares, el Señor nos ha congregado, el Señor nos ha traído de diferentes lugares. Estoy imaginando aquella ocasión en la que Pedro estaba dictando su discurso y había gente de diferentes lugares cuando el Espíritu Santo desciende y permite que todos entiendan en su propio idioma lo que Pedro estaba predicando. Interesante. Tenemos diferentes costumbres, tenemos diferentes formas de hacer, de ver las cosas, diferentes formas de comer. México es un país extraordinario en su cocina. Mi esposa es una maravillosa cocinera y me sorprende cada vez. Después de 44 años me sigue sorprendiendo. Vemos de diferentes formas las cosas. Y aún la vida de la iglesia la podemos ver de diferentes maneras, aunque coincidimos muchas veces en lo fundamental, exactamente. Todos estos cantos que escuchamos y que alabamos al Señor con ellos el día de hoy, los he podido cantar en diferentes congregaciones de diferentes denominaciones y todos con un mismo sentir, con el corazón. Pero necesitamos regresar al principio para no confundirnos. Para no confundirnos en que, por ejemplo, hace mucho tiempo en la iglesia donde estamos congregándonos el día de hoy, en este tiempo, que es la iglesia cristiana Ebenezer en la ciudad de Puebla. ¿Cuántos la conocen? ¿Saben de ella? Está en la China poblana. Sí, el Señor nos permitió regresar, porque ahí nació mi esposa, ahí conocí yo al Señor, prácticamente fueron mis primeros pasos. Y en esta congregación se alaba de la misma manera, cantamos los mismos cantos y no tenemos el mismo origen denominacional, no, pero tenemos algo, el deseo de alabar al Señor y deseo de que sea alabado como Él busca ser alabado, en espíritu y en verdad.
Un fundamento sólido para la iglesia incluye algunas cosas que tenemos que considerar y que son fundamentos de nuestra fe cristiana. Incluye, por ejemplo, la confesión de fe en Cristo. Y no en ninguna otra cosa. La confesión de fe en Cristo. La obediencia a su palabra. Y algo importante, la participación activa en la comunidad de la iglesia. Entonces, primeramente, recordemos que el fundamento principal es ¿quién? Jesucristo. No puede haber otro fundamento, ¿sí? Tácitamente, enfáticamente, se expresa en la palabra de Dios que es Cristo el fundamento y que no puede haber otro fundamento. Y la fe tiene que ser puesta ¿en quién? En Cristo, que es el fundamento, como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y es el punto de partida fundamental de la fe cristiana. Conocí a una personita que quería ser monja, pero este deseo nacía de su contexto católico completamente. Pero al interactuar, al convivir con ella, me doy cuenta que es una personita que ama a Dios profundamente. Pero no conocía ninguna otra forma diferente a la que había sido enseñada desde niña. El Señor ya se ha encargado de irle transmitiendo cuál es el camino verdadero para llegar a Dios a través de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Hoy tiene en su perfil de WhatsApp una frase que dice: Jesús, hazme cada día más parecida a ti. Creo que ese es el propósito, ¿verdad? Creo que eso es lo que nosotros debemos de anhelar, ser cada día más parecidos a Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra fe debe de estar fundamentada en Él, en ninguna otra cosa más. Si no realizamos este fundamento, podemos correr el riesgo de caer en lo que muchas iglesias en este tiempo han caído, denominaciones enteras han caído, en confundir la base o fundamento real con uno totalmente diferente y confuso. Y vuelvo a repetir lo que dije hace un rato. ¿En qué nos podemos confundir? En tener el templo más bonito. Es bueno que se inviertan los recursos de la iglesia, los esfuerzos de la comunidad de la iglesia en hermosear el lugar, ¿sí? Que tengamos buena ventilación, que tengamos buena iluminación, que sean cómodas las sillas. Las bancas no son muy cómodas, ¿verdad? Son duras. Pero son características de cada iglesia local. Está bien que tengamos y que anhelemos tener el mejor sonido, la mejor consola, mezcladora por allá, los mejores instrumentos, las mejores voces. Pero ese no es el fundamento. El fundamento es la fe cristiana, en Cristo Jesús. El fundamento es Cristo Jesús y no hay otro más. Cualquier otra cosa que no sea la verdadera fe en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclusive podemos ver que en estos días, cuando se habla de fundar una iglesia, y ya lo dije anteriormente, muchos pretenden empezar con el espacio físico. No es por ahí, indiscutiblemente. Muchos pretenden que toda la infraestructura esté ya lista, que todo lo necesario ya esté listo antes de iniciar. Pasando por alto que la iglesia en realidad es la gente alcanzada por el Evangelio de Jesucristo. Volvamos al principio, queridos hermanos. Volvamos al principio, volvamos a los rudimentos de la fe, volvamos a la doctrina básica. La palabra
Iglesia, en el griego se oye eclesia, que significa congregación, asamblea. Nosotros aquí estamos haciendo iglesia, aunque somos de diferentes lugares, pero estamos haciendo iglesia. Y esto solamente se puede decir de la gente que se reúne para alabar, adorar y darle gloria a Dios. Esto es lo más importante. Sin los que estamos aquí, esto se convierte en un espacio vacío, frío, sin ningún propósito. Esto no lo necesita el Señor. Lo que Dios quiere es que su iglesia, nosotros nos reunamos para ese propósito fundamental y principal, que es adorarle en espíritu y en verdad, para darle honra y gloria a Él, que es lo único, más importante que nos debe de ocupar. ¿Y cómo le damos gloria a Él? Diferentes formas, ya lo veremos también. Entonces, Cristo es el centro de la vida cristiana y su mensaje de amor, su mensaje de perdón, su mensaje de salvación es la base para una vida de propósito y de significado. Amor, perdón y salvación. Es la base de este fundamento, de esta vida de propósito y de significado. En el contexto bíblico, en el contexto de la palabra de Dios, el fundamento representa la base sólida. ¿Cuántos aquí tienen algo de conocimiento en construcción? ¿Alguien? Gracias, hermano. ¿Por dónde empezamos a construir una casa? Por los cimientos. Por el principio, ¿verdad? Y esos cimientos, ¿por dónde se empiezan a hacer? Saben a dónde voy, pero quiero que reflexionemos en esto, porque la comparación es deliciosa, es impresionante. ¿Por dónde empezamos? ¿Otra vez? Por los cimientos, pero los cimientos se empiezan a desplantar abajo, pero se empiezan a desplantar a partir de una sola piedra, ¿sí? Y esa piedra debe de estar bien colocada, bien sólida, bien asentada. El suelo donde se asientan esas piedras de la cimentación debe de estar bien comprimida, bien aplanada, bien planita, para que la piedra se coloque y a partir de ella podamos seguir colocando más piedras para la cimentación. Si esa piedra no está bien colocada, nos va a mentir en la dirección, nos va a mentir en el nivel, nos va a mentir. Yo no soy constructor, eso lo aprendí de la palabra de Dios. Al entender cómo opera esa piedra de fundamento. Jesús es la piedra angular, dice la misma palabra de Dios, el cimiento inquebrantable sobre el cual se construye la vida cristiana, la iglesia y la salvación. Dice Hechos 4:11, conocemos el texto, voy a leerlo rápido. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Una piedra reprobada, cuando ya estaba designada a ser la piedra fundamental, fue desechada. Y se intentó colocar otra piedra para fundamento defectuosa. Y ya sabemos qué es lo que ha sucedido. Pero cuando volvemos al principio y dejamos que esa piedra perfecta, suficientemente bien alineada, sea colocada en el lugar correcto para que sea el fundamento de la iglesia, entonces las cosas caminan de una manera diferente para gloria de Dios. Amén. No hay otro fundamento válido
para la fe que es Jesucristo. Y esto significa que cualquier otra enseñanza, cualquier otra práctica o cualquier otra persona que se pretenda como fundamento es insuficiente y puede llevar a la ruina espiritual. Si a una congregación se le coloca un fundamento diferente que no sea Jesucristo, tendrá la suerte de morir muy joven. El día de mañana se estará celebrando en la Iglesia Cristiana de Benecer 77 años de existencia. Una iglesia que ya caminó por muchos recovecos, y comentaba con uno de los ancianos de la iglesia que si nos diéramos a la tarea de recuperar a todos los hermanos que han pasado por ahí, ese edificio sería insuficiente para contenernos. No cabríamos ahí. Y le decía yo al anciano, a lo mejor tenemos que hacer una labor de ministerio de recuperación de todos los hermanos. No sé qué pasaría. Pero estoy seguro que si el Señor ha permitido que estén cumpliendo 77 años, mi suegro fue uno de los fundadores, anciano fundador de esa congregación, de esa iglesia, junto con otros más. Yo estoy seguro que es porque se ha puesto el fundamento correcto, porque no se ha puesto otro fundamento. El Señor nos permitió a muchos ir a otros lugares para seguir colaborando con el crecimiento y la expansión del reino en este mundo, pero finalmente tuvimos que regresar a casa. Y el Señor nos está permitiendo ver cosas interesantes ahí. Entonces, no hay otro fundamento válido. Y esto lo sabíamos. Y algo preocupante. ¿Por qué traer a colación el fundamento, lo principal, los rudimentos de la fe? Porque pasan los años, pasan generaciones enteras y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se va diluyendo, va perdiendo fuerza, va perdiendo cabida en los púlpitos, va perdiendo fuerza, va siendo menos importante que todo lo demás. Vuelvo a ver en otra circunstancia, en otra latitud, en una congregación donde fue puesto un pastor muy joven, que acababa de salir del seminario, después de 5 años de estudio, muy preparado, uno de los mejores calificados en la generación, y es puesto como pastor en una iglesia que ya tenía un tiempecito caminando, y empezaban a suceder cosas en la congregación, ausentismo, predicaciones un poquito extrañas, con falta de fuerza, no impactando a la comunidad. Y escarbándole un poquito a la historia de este querido hermano que después agarró la onda, como decimos, nos dimos cuenta que a él no le había amanecido. ¿Entendemos la expresión? Él no había nacido de nuevo. Él había escuchado el Evangelio y conoció la palabra de Dios en forma académica, pero no había entendido quién es el fundamento de la iglesia. ¿Quién es el fundamento de la fe? ¿Qué podía ofrecer un joven intelectualmente muy preparado, pero sin Cristo en su vida? ¿Qué podía ofrecer a la iglesia? Nada absolutamente. El Señor me permitió en mis años de preparatoria, y ahora identifico a mi maestra de literatura como una mujer cristiana. Nunca se manifestó como tal, porque nos hizo leer 3 veces la Biblia. Conocía yo ya la Biblia antes de conocer a Cristo. Conocía la Biblia como un documento histórico, como un elemento
como una obra literaria, y se le saca mucho provecho si quieren identificar o quieren analizar la Biblia como un documento literario, se le saca mucho provecho. Pero no conocía yo al Señor de la Biblia. La conocí, la Biblia, la leí 3 veces antes de conocer al Señor en mis años de preparatoria. Pero no fue hasta que mi amada esposa me explicó quién es el Señor de la Biblia que comprendí muchas cosas y el Señor me alcanzó para su vida. No hay otro fundamento válido. Cualquier otra cosa, enseñanza, doctrina, práctica, costumbre, queda fuera. No sirve. No es útil si no tenemos el fundamento verdadero que es a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, la palabra de Dios, por sí sola, por sí solita, nos da todo lo necesario para reforzar este principio. Ya hablamos que no hay otro fundamento, no puede haber otro fundamento ahí en 1 Corintios 3:11. Efesios 2:20 dice, no lo busquen, lo voy a leer para ustedes. Ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Esto el apóstol Pablo lo escribió a los Efesios, Efesios 2:20. Y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra principal del ángulo. Hay algo muy interesante que cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos que observar, es lo que la misma palabra de Dios refuerza en su propio contenido, la evidencia interna, que soporta, que justifica todo lo que está diciendo una idea o un pensamiento. Y la palabra de Dios misma dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, o así debe de ser. Primera de Pedro 2:8. Y esta piedra, que es rechazada por los hombres, ha sido escogida por Dios para ser piedra principal y piedra de tropiezo. El mismo Señor Jesucristo enseñó en parábolas durante su enseñanza en este mundo con sus apóstoles. Y Él dice de sí mismo que cualquiera que oye estas palabras mías, dice, estoy en Mateo 7, 24 y 25, dice, y las pone en práctica, ¿qué dice? Le compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los ríos y los vientos soplaron y azotaron aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Una iglesia que no está fundamentada sobre la roca, que es Jesucristo mismo, sobre la fe en Jesucristo, está condenada a morir pronto, a caer, a desmoronarse, o a estar sufriendo subidas y bajadas constantemente hasta que se decide a establecer como fundamento a Jesucristo mismo, hasta que su fe viene a ser reforzada por la fe en Jesucristo. No hay otro fundamento, hermanos. No hay otra cosa en la que podamos confiar que no sea en Jesucristo como la cabeza de la iglesia en este tiempo. La palabra de Dios es inspirada por Él mismo, es el fundamento de la enseñanza y la práctica de la iglesia. Es nuestra guía constante y segura a los creyentes en la comprensión de la verdad, en la comprensión de la misma palabra, el discernimiento entre el bien y el mal y la forma de vivir una vida que honre a Dios. Quiero terminar con esto y vamos a terminar este bloque ya que se nos fue el tiempo. El estudio constante de la Biblia y la aplicación de sus principios en la vida diaria son esenciales para construir un fundamento sólido. En nuestras iglesias hemos acostumbrado ya a establecer un tiempo, un horario para la enseñanza a los niños y le llamamos escuela dominical, ¿sí? No sé, sus congregaciones, pero así es lo que en general se estructura, tener un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, un tiempo de enseñanza
La escuela dominical, desde luego no debe de faltar el ofertorio donde entregamos nuestras ofrendas y diezmos y ya está todo completo. Pero si todo esto no está fundamentado en los principios bíblicos del origen, de nada nos va a servir. Y mucho menos si estos principios no están aplicados a nuestra vida diaria, constante. Tengamos mucho cuidado, y esto se da en todos lados. En todos lados. Todas las iglesias tienen por ahí a 2 o 3 miembros que viven cristianismo de domingo y entre semana, China libre, ¿no? Sí. ¿Por qué creen que es eso? Porque no se establece el fundamento verdadero en la congregación. Porque la enseñanza se ha quedado cortita. Porque no nos cae el 20 que debemos de regresar al fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos también conocer cuáles son esos principios fundamentales para vivir la vida cristiana. Yo sé que lo han escuchado, yo sé que conocen, pero de esto vamos a hablar en la siguiente sección. ¿Me permiten orar? Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias.